Vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 25. El tema del mensaje en esta mañana: el Jesús sufriente, pastor y guardián. El Jesús sufriente, pastor y guardián. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 25. Nos dice así la palabra del Señor: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, que moras en las alturas de los cielos, esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad una vez más de nosotros estar aquí a la mesa espiritual, dispuestos a recibir este manjar espiritual. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en mi vida para que yo sea un correcto exponente de tu palabra y a la vez pueda vivir conforme a ella en todo mi diario vivir. Que esta palabra también pueda correr a los corazones que se encuentran reunidos en esta mañana y hasta donde pueda llegar estas grabaciones, Señor, que sea de bendición, de edificación a toda vida que lo escuche. Que tu Espíritu Santo les traiga al arrepentimiento si no te conocen. Que el Espíritu Santo los traiga a una mayor consagración a ti, aquellos que ya te conocen. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Si nosotros fuéramos a obtener una muestra representativa de cómo las personas en la sociedad occidental vislumbran quién fue Jesús, la respuesta sin duda incluiría algunas frases muy bonitas, como por ejemplo: él fue el niño de Navidad en el pesebre de Belén, él fue el joven carpintero de Nazaret, que en una ocasión confundió a los maestros religiosos en Jerusalén, fue un maestro humilde y amoroso. Jesús fue un sanador que curó enfermedades y resucitó muertos, fue un predicador valiente y perspicaz que entusiasmó a las multitudes mientras explicaba la voluntad de Dios. Fue el ejemplo perfecto de lo que es el modelo de la masculinidad bíblica, modelo perfecto a seguir. Mis hermanos, cada una de esas aseveraciones, esas imágenes de Cristo, es verdadera, es instructiva hasta cierto punto. Pero nosotros podemos afirmar que todas ellas, todo lo que le he mencionado, no captan por completo la vida y el ministerio de Jesús. Esas aseveraciones no captan por completo la vida y el ministerio de Jesús. Una imagen del Hijo de Dios reemplaza a todas las demás en importancia y es crucial para el propósito de su encarnación, la razón por la cual Él vino y tomó forma humana. Y se trata de Jesús como siervo sufriente, de Jesús como Salvador crucificado. En la cruz del Calvario,
Jesús mostró claramente su deidad, su humanidad, juntas, y concluyó su obra redentora, la expiación por el pecado, la razón por la que Él viniera al mundo, expiar por los pecados de muchos. Entonces, nosotros al llegar a la parte final de este capítulo 2 de Primera de Pedro, podemos ver tres temas que nos llevan a evaluar esa razón, ese motivo por el cual Él vino y tomó forma humana. Lo primero que nosotros podemos ver es que Él sufrió. Eso está claro, pero es bueno enfatizar eso. Es bueno que nosotros lo entendamos. Él sufrió. Y eso nosotros lo vemos en los primeros tres versos, 21, 22 y 23. Eso lo voy a leer de nuevo. Dice así: porque para este propósito, si usted quiere puede leerlo conmigo, espero que tenga su Biblia allí. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Pedro dirige la atención del cristiano que sufre injustamente. No sé si usted se acuerda que lo hemos hablado en los últimos 2 domingos, de ese cristiano que sufre injustamente en este mundo, lo dirige de allí. Tú que sufres, vamos a ver ahora los sufrimientos de Cristo. Y el apóstol Pedro señala a Cristo, quien al cumplir las profecías de Isaías 53 del Antiguo Testamento, ¿verdad?, es el ejemplo supremo de esa abnegada sumisión al sufrimiento. Eso es lo que vemos en el verso 21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. En esta carta, el apóstol Pedro cambia su enfoque, el curso de su análisis al mencionar los sufrimientos de Cristo. Él quiere, y esta es una enseñanza para nosotros, que el cristiano que sufre injustamente, si usted como cristiano sufre injustamente, usted debe de observar a Jesús, de quien el creyente recibe fuerzas, recibe nuevas fuerzas para el cuerpo, para el alma. Al contemplar usted a Jesús, usted experimenta una renovación de su actitud y disposición. Con una clara visión ve que Dios lo llama a usted a asemejarse más a Jesús en su conducta diaria. Eso es lo que nos está diciendo esto. Por esa razón, el cristiano puede cantar, como lo vamos a hacer en un ratito, ese himno número 542, que dice: ¿cuál mi maestro? La primera estrofa: ¿cuál mi maestro? Anhelo siempre ser, más de su gracia quiero yo tener, más fiel en su obra, constante en la oración, siempre creciendo en fe y consagración. Pedro les dice a sus lectores primarios que ellos han sido llamados por Dios a la situación en que les toca soportar el sufrimiento. Han sido llamados para esto. En otras palabras, ellos deberían de darse cuenta tanto de que Dios conoce la injusticia que ellos soportaban con paciencia, como que también Él los había llamado a enfrentar la injusticia. Y eso es el caso primario, ¿verdad?, como nosotros vimos el domingo pasado, de estos siervos que sufrían injustamente de parte de sus amos, y el apóstol Pedro le dice: sométanse a ellos, incluso a los que son insoportables, sométanse a ellos. Ahora aquí surge una pregunta. Nosotros también sufrimos diferentes tipos de sufrimientos, no quizás como en aquel entonces, pero de toda forma, de toda forma somos afectados por diversos medios, por diversas situaciones, y el Señor también nos dice que debemos aprender a soportar esos sufrimientos. Ahora, la pregunta lógica
de toda persona normal que surge en este pasaje bíblico al leerlo y al entenderlo así, es por qué Dios nos llama a nosotros a experimentar sufrimientos. ¿Por qué razón? ¿Es que Dios quiere que seamos masoquistas, que aguantemos de todo y no vivamos en paz? Y el apóstol Pedro da la respuesta. Él dice: Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Esa es la respuesta. El Señor Jesús también nos dijo a nosotros que ningún siervo es mayor que su Señor. ¿Verdad que sí? Eso está ahí en Juan 13, 16, en Juan capítulo 15, verso 20. Pero busca, lo va a encontrar. Esa es la palabra que el Señor nos dijo a nosotros como sus discípulos. Entonces, si el amo sufre y da el ejemplo a sus siervos, entonces los cristianos no estamos tampoco exentos de la persecución. De hecho, Pablo lo formula de la siguiente manera en Filipenses capítulo 1, verso 29, y se lo voy a compartir tal cual está para que usted tenga una idea. Pero usted, si no me alcanza, lo puede buscar, lo puede anotar y lo puede leer más adelante. Filipenses capítulo 1, verso 29 nos dice de la siguiente forma: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Búsquenlo en su Biblia y vea si realmente ese pasaje bíblico está allí. Lo que pasa es que en nuestros tiempos muchas veces, vamos a decir la mayoría de las veces, el 99% de las veces, todos esos profetas que usted ve en la calle, todos esos profetas que usted ve en las redes sociales, en la televisión, en la radio, no han leído su Biblia. Entonces este pasaje bíblico nunca lo han leído. Y por eso pueden hablar todo positivo y nada negativo. En Filipenses 1:29 nos dice: a ustedes se les ha concedido por el amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Tremendo. Tremendo. Wow, ahí se dañó el mensaje, pero es la verdad. Nosotros reconocemos que Cristo sufrió, que Cristo murió por nosotros, pero no entendemos la gravedad de este asunto. No entendemos que el Señor ya nos lo había dicho, que así como Él sufrió, también nosotros tendríamos que sufrir. Claro está, nosotros no seguimos a Cristo en el grado de agonía y de dolor que Él sufrió, que Él padeció, que Él vivió, sino hasta cierto punto de una forma similar, no hasta ese nivel. Nótese acá, volviendo a Primera de Pedro, que el apóstol Pedro confirma esta interpretación citando repetidamente a Isaías 53 en los versículos que vienen a continuación acá en nuestra exposición de este capítulo 2 y los últimos versos del capítulo. Pedro toma el ejemplo de lo que es la educación en el mundo de aquel entonces, que creo que todavía es algo que se usa en el ámbito de la educación. Este término que Pedro utiliza de seguir su ejemplo tiene que ver con la enseñanza que un niño recibe en la escuela, recibía en aquel entonces. Hay un comentarista llamado F. Bruce que dice que esto se refiere, esta palabra de seguir su ejemplo, esta palabra que está en el verso 21, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, tiene que ver cómo se enseñaba a los niños en aquel entonces a escribir. Dice este comentarista Bruce, F. Bruce: los leves bocetos de letras que luego eran trazados por los alumnos que aprendían a escribir, y también a la serie de letras escritas en la parte superior de una página o de otro material para ser copiadas por el alumno en el resto de la página. Es decir, es esa caligrafía, ¿verdad?, que se le ponía al niño, no sé si todavía se usa, no sé, ¿verdad? Entonces el niño tenía que repetir, ¿verdad?, aprender
por la repetición de lo que estaba viendo y siguiendo los trazos de esas escrituras que le habían puesto. Entonces, esa palabra que Pedro usa allí de seguir sus ejemplos, seguir sus pisadas, sus pasos, Pedro lo está utilizando en un sentido figurado y está diciendo que así como un niño sigue el trazado de las letras en una página, así el cristiano es llamado a seguir las huellas de Cristo. En este versículo, Pedro exhorta al lector a seguir los pasos de Cristo, a seguir sus huellas. El sendero que Cristo ha marcado está señalado por la paciencia, está señalado por la humildad, está señalado por la integridad, está señalado por la honestidad. Es la vida que vivió Cristo, ¿verdad? Entonces ese es el ejemplo que nosotros somos llamados a seguir. Esas huellas, esos pasos en el camino, nosotros somos llamados a seguir. La obra está, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo puede contar con la ayuda, puede contar con la dirección del Espíritu Santo para seguir las huellas del Maestro. Es posible, pero también Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad de determinación de hacer las cosas conforme a lo que Dios ha mandado. Nosotros podemos hacerlo, no es sentado en nuestra casa esperando a que el cambio ocurra en nuestra vida, sino tomando acciones para que ese cambio sea palpable, para que ese cambio sea manifiesto a los que nos rodean. El mundo está lleno de personas que no siguen los pasos de Jesús, a pesar de que hablan muy bonito de Él, a pesar de que expresan muchas cosas buenas de Él, a pesar de que constantemente llevan incluso a otras personas a los pies de Cristo. Muchas veces esas personas no están siguiendo los pasos del Maestro. No lo están siguiendo porque su vida dice todo lo contrario. Amén. Verso 22. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Esa es la primera cita tomada en forma directa de la profecía mesiánica que se encuentra en Isaías 53, específicamente el verso 9. En la iglesia primitiva, ese pasaje que se denomina el pasaje del siervo sufriente de Isaías 53 era bien conocido, dado que casi todos los escritores del Nuevo Testamento o lo citan o aluden a él. Es decir, era un pasaje muy conocido, principalmente los autores del Nuevo Testamento. Entonces, la redacción de Isaías 53:9, si usted la busca, difiere ligeramente de la cita de Pedro. Nosotros suponemos que el apóstol Pedro, cuando dijo estas palabras acá en este verso, lo dijo de memoria, lo citó de memoria al profeta Isaías. Entonces, el pasaje de Isaías tiene las siguientes palabras. Si usted lo lee conmigo, se dará cuenta que dice así. Dice, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Entonces, en vez de la palabra violencia, el apóstol Pedro escribe la expresión pecado. Vaya a ver ahí en el verso 22. Lo dice así. Que se adapta mejor al contexto general de su consideración. Ahora, ¿por qué citó Pedro este pasaje de Isaías? Bueno, precisamente para indicar la impecabilidad de Jesús. Impecabilidad de Jesús. Uno de los malvados, de los delincuentes, de los ladrones que estaban con Jesús clavados en la cruz, que lo insultaba. Eso nosotros lo podemos ver en Lucas capítulo 23, ¿verdad? Que estaba allí insultándolo. Pero el otro, que estaba al otro lado, le dijo, nosotros a la verdad no hemos hecho nada. Nosotros a la verdad sí merecemos lo que estamos recibiendo, lo que estamos cosechando a causa de nuestro pecado, pero nada malo ha hecho. Entonces, Jesús precisamente personifica la impecabilidad y la inocencia. Jesús fue sin pecado, Jesús fue inocente 100%. Entonces, dada su inocencia, ese sufrimiento que Él sufrió en la cruz del Calvario y en su vida es un sufrimiento completamente injusto.
el contraste entre Jesús y sus seguidores es abismal. Es decir, por más que yo me afane, me esfuerce en vivir una vida perfecta, siempre debo de tomar en cuenta que nunca llegaré a ese nivel de santidad que tuvo Cristo, manifestó Cristo durante su ministerio terrenal. Nadie en esta tierra puede jactarse de la perfección. Nadie puede decir que va a llegar a ese nivel aquí en la tierra. Amén. Siempre es bueno tomar eso en cuenta, a pesar de que Jesús me dice que debo de seguir sus pasos, sus huellas, sus caminos, seguir su camino, debo de entender que siempre lo haré de manera imperfecta. Solamente a Jesús se aplica ese término: no había engaño en su boca. Solamente Jesús cumplía a cabalidad con eso. Verso 23. Y que cuando lo ultrajaban, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Verso 23. No respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Por ser discípulo de Jesús, Pedro puede dar testimonio personal del Señor. Él estuvo presente allí en el atrio cuando fue tomado preso, en el atrio del sumo sacerdote. Cuando Jesús fue juzgado por el Sanedrín, Pedro estuvo allí. Pedro conocía perfectamente bien lo sucedido en el juicio ante Poncio Pilato. Los sumos sacerdotes, los ancianos acusaron a Jesús de muchas cosas, pero él no respondía palabra alguna. Y Pedro sabía que cuando Jesús colgó de la cruz, él sufrió allí sin quejarse. Entonces, el contenido de este verso 23 es de alguien quien fue un testigo presencial y a la misma vez reflexiona sobre la profecía de Isaías 53, 7 al 9. Pedro había estado allí, Pedro había experimentado, Pedro había visto cómo Jesús había actuado cuando le estaban maldiciendo, le estaban inventando todo tipo de calumnia. Entonces Pedro describe la paciencia y la resistencia de Jesús y sugiere que nosotros sigamos su ejemplo. Siempre existe en el hombre la tendencia a responder con la misma moneda. No, mira que si me habla mal, yo le voy a hablar mal. Pero eso no es lo que manda la palabra de Dios. Ese es el camino fácil. Ese es el camino que todo el mundo toma. Pero nosotros como cristianos tenemos un estándar más alto y el Señor nos manda, nos ordena que no debe de ser así nuestra actitud. Siempre el hombre por naturaleza toma el camino más fácil, el que le cuesta menos trabajo. Nosotros vemos aquí en estas palabras que Jesús mantuvo una actitud de no devolver a nadie mal por mal. Al contrario, cuando él estaba allí en la cruz del Calvario, sus palabras fueron: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y también, pero eso es otra cosa que debemos de entender, que eso no fue solamente el caso de Jesús, porque quizás ya usted está pensando, no, pero lo que pasa es que Jesús era perfecto, no cometió pecado, vivió una vida de impecabilidad, eso Jesús lo pudo hacer. No, también los cristianos lo podemos hacer, y tenemos un ejemplo, si usted va conmigo a Hechos, capítulo 7, verso 60. Aquí nosotros tenemos el caso de la muerte de Esteban. Ya él estaba siendo apedreado. Estaba siendo apedreado, estaba adolorido, pero a pesar de ello, Hechos 7:60, cuando él cae de rodillas, dice la palabra que clamó en alta voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Amén.
Entonces sí es posible que usted como cristiano pueda orar por sus enemigos, orar por los que lo están ultrajando, porque Esteban estaba siendo apedreado en ese momento. Usted puede orar por los que le desean mal a usted. Usted puede clamar a Dios para que Dios tenga misericordia. ¿Ah? Ahí estaba Pablo, ahí estaba Saulo. Saulo consentía la muerte de ese hombre y Dios tuvo misericordia de este hombre y lo levantó como el gran apóstol Pablo. Entonces sí es posible, mis hermanos. Nunca tome el camino fácil, porque el camino fácil lleva a la perdición. ¿Alguien puede decir amén a eso? En la parte final del versículo 23 de aquí de Primera de Pedro, capítulo 2, Pedro señala la causa de la humildad de Jesús. ¿Qué era lo que Jesús hacía para ser humilde? Para no responder mal por mal, para quedarse callado cuando lo ultrajaban. ¿Ah? Como dice la última frase, cuando dice, cuando padecía no amenazaba. ¿Qué hacía Jesús? Si no, exactamente, que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Es decir, Jesús no invocó la ira de Dios sobre sus perseguidores, ni clamó por venganza. Jesús sabía que su sufrimiento estaba divinamente ordenado. Él tenía que tomar sobre sí la maldición que descansaba sobre la raza humana a consecuencia del pecado del primer hombre. Jesús estaba plenamente consciente del recto juicio de Dios contra el pecado, como nos dice 2 Corintios 5:21, y por esa razón Jesús confió su persona y su causa al Dios y juez justo. Amén. Entonces esto es lo primero que nosotros vemos en esta exhortación, en estos pasajes que estamos estudiando. Él sufrió. Pero en segundo lugar, nosotros también podemos ver que Cristo murió para que nosotros también, para que nosotros también muramos. Verso 24. ¿Lo puede leer conmigo? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Nosotros observamos aquí los siguientes puntos. Primero, la manera. El primer punto que nosotros notamos es la semejanza que hay entre este versículo y la profecía de Isaías 53. Pedro sigue la redacción de la Septuaginta. La Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento en griego. Amén. El Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo, pero un siglo antes de la venida de Cristo, un siglo y medio, 2 siglos antes, hubo un grupo de 70 eruditos, de ahí que viene la palabra Septuaginta, de 70, que decidieron hacer una versión del Antiguo Testamento en hebreo al griego. Entonces Pedro está utilizando, evidentemente, por lo que está haciendo referencia, la versión griega del Antiguo Testamento. Y Pedro está siguiendo la redacción de la Septuaginta. Pero aún en el español nosotros vemos el parecido. Aquí van 3 líneas del capítulo 53. Oiga bien. En primer lugar, ¿qué nosotros vemos en el 24? Él mismo. Ok, hasta ahí. Isaías 53:4 dice: Él llevó nuestras enfermedades. Seguimos leyendo. Llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre la cruz. Ahí está bien. A fin de que no, hasta ahí está bien. Verso 11 de Isaías 53: y cargará las iniquidades de ellos. Seguimos leyendo la parte final. A fin de que muramos al pecado y vivamos. Muy bien. El verso 12 de Isaías 53: llevó el pecado de muchos. Entonces ahí nosotros vemos ciertas similitudes entre este pasaje de Primera de Pedro 2:24 e Isaías 53 y los versos que le mencioné. Entonces,
En segundo lugar, nosotros vemos que Pedro está señalando como que esta profecía que habla Isaías fue cumplida en Cristo. Por consiguiente, coloca ese versículo dentro del marco de la vida terrenal de Jesús. Se refiere a la muerte de Jesús en la cruz. Es decir, Pedro está aplicando que ese pasaje, ese capítulo que nosotros leímos en esta mañana de Isaías 53, se aplica a Jesús. Entonces ya es una confirmación en la misma palabra de Dios de que realmente ese capítulo de Isaías 53 se cumple en Jesús. Pedro da a entender que Jesús soportó la maldición de Dios cuando sufrió y murió en la cruz. Pedro enseña que Cristo dio su cuerpo en sacrificio por nuestros pecados. Es decir, Jesús, el que no tenía pecado, se hizo nuestro sustituto para cargar los pecados de nosotros. Voluntariamente tomó sobre sí la maldición que fue pronunciada sobre nosotros, y por medio de su muerte esa maldición, a todos los que Dios trajo a salvación, la quitó. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de la muerte de sacrificio de Jesús? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Para darnos salvación? Sí, eso es lo primario, pero Pedro añade algo más. Y está ahí en el verso 24. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Muramos al pecado y vivamos a la justicia. Pedro dice literalmente, para que quedemos totalmente alineados a un lado de nuestros pecados. Por medio de su muerte, Jesús nos ha librado de la esclavitud del pecado de tal forma, de tal modo, que nosotros estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Eso es lo que el Señor ha hecho y nosotros debemos de responder en consecuencia. Nosotros apropiamos nuestra libertad de la tiranía del pecado cuando nosotros venimos a Dios en arrepentimiento y fe. Pues nosotros demostramos nuestra vida en Cristo cuando obedientemente nos sometemos a Dios y hacemos su voluntad. Entonces, son dos cosas que no están separadas. El creyente, voluntariamente, luego de haber creído, se somete a Dios y muere al pecado. No vive en el pecado, no se deleite en el pecado, no se arrastra en el pecado. No estoy diciendo que no caiga en algún momento dado el pecado, pero no puede ser ese su estilo de vida. No puede ser ese su estilo de vida. Amén. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, ya automáticamente estamos muriendo al pecado. Estamos muriendo a todas las consecuencias también del pecado. Somos llamados a vivir entonces a la justicia. Y Pedro termina este versículo 24 con una cita de Isaías. Isaías 53:5. ¿Cómo dice Pedro? Pedro dice: porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Isaías 53:5 dice: y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, aquí nosotros vemos que Pedro está cambiando de la primera persona del plural a la segunda persona del plural. En Isaías dice: porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y Pedro dice acá: pero porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Entonces, hay ese pequeño cambio, ¿verdad? No les resta validez. Quizás Pedro quiere hacer un énfasis a quien está dirigiendo la carta para él quedar fuera de ese grupo, mientras que Isaías se incluye. Entonces, esa expresión que aquí dice que por sus heridas fuimos sanados, es una expresión que el contexto de la narración de estos dos capítulos nos enseña que no es tanto la sanidad física a la que se está aplicando esta verdad, por sus heridas fuimos sanados. No es la sanidad física, sino más bien la sanidad espiritual. Esa es la idea, ese es el contexto. Es decir, aquí nosotros estamos viendo esa restauración.
a esa condición que tuvo el primer hombre antes de caer en pecado. Entonces el contexto no está hablando de sanidad física, sino más bien de sanidad espiritual. Y eso hago referencia y enfatizo en ese pasaje a que está haciendo referencia a la sanidad espiritual y no física, porque había un predicador hace muchos años, ya murió, pentecostal, que utilizaba ese pasaje bíblico: y por sus heridas fuisteis sanados. Pero realmente el contexto no habla de heridas físicas, sino de heridas espirituales. Amén. Así que tome eso en cuenta. Cuando alguien esté orando por usted, le diga: mira, y por sus heridas fuiste sanado, dice el Señor. No, tus heridas espirituales. Si tú no te has convertido, tú no vas a recibir sanidad. Amén. Número 3, verso 25. Hemos regresado a nuestro pastor. Verso 25. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. En este versículo Pedro cita la profecía del Antiguo Testamento que nosotros encontramos, adivínelo, en Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Una vez más el apóstol Pedro cambia la redacción, pasando de la primera persona del plural a la segunda persona del plural, sacándose él. No sabemos por qué hace ese cambio, pero allí quedó. En Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos. Y Pedro dice: ustedes se descarriaron. Ustedes se descarriaron, haciendo ese cambio. Entonces, conociendo el contexto al que el apóstol Pedro se está dirigiendo, debemos de saber que esa sociedad, ese carácter rural en la cual se desenvolvía el antiguo Israel, esa imagen de ovejas era una imagen bien conocida por la gente. Como nosotros podemos ver muchos pasajes en la Biblia donde hace referencia a las ovejas. El mismo Jesús hizo referencia a las ovejas extraviadas y al pastor que cuida a las ovejas, al pastor que deja las 99 y va detrás de la que se descarrió. Entonces, esas características de las ovejas quizás nosotros no las conocemos, porque en nuestro entorno dominicano generalmente lo que conocemos son chivos y ovejos, pero los ovejos no son ovejas, es otro tipo de animal, de la misma, no sé, ¿cómo le diríamos? El término no sé cómo se le dice. Los felinos, por ejemplo, son los gatos, los tigres, los leones, pero usted sabe que un gato y un tigre no es lo mismo, pero son de la misma línea, van por ahí, igual que un perro, un zorro y un lobo, son de la misma línea, pero son diferentes. Bueno, cuando estamos hablando de ovejas, no estamos hablando de ovejos, que son bien conocidos en nuestro entorno, por lo menos para allá, para la línea noroeste. Entonces, no estamos hablando de ovejos, no estamos hablando de ovejas cuando hacemos referencia a estos animales que conocemos en el campo. La oveja tiene ciertas características que no tienen los chivos ni los ovejos. Generalmente cuando una oveja se extravía y queda apartada de la manada, se confunde, se echa al suelo, no está dispuesta a moverse y espera, puede hasta morir si no llega el que cuida la oveja, que en este caso es el pastor, a llevarla de nuevo al rebaño. La oveja es un animal que no es muy inteligente, no es una de sus características. La inteligencia, la oveja, el animal, depende totalmente del cuidado diario del pastor. Por esa razón Pedro dice: pero ahora ustedes han vuelto al pastor y guardián de sus almas. En primer lugar, el apóstol Pedro está comparando a los lectores con ovejas que se han extraviado del rebaño, que se han extraviado del pastor, es decir, que se han extraviado de la iglesia de Cristo. Y en segundo lugar, habla figuradamente de la experiencia de la conversión que los lectores primarios del apóstol Pedro habían tenido cuando regresaron al pastor. Está diciendo el apóstol Pedro que sus lectores regresaron por sus propios pies a los pies del Señor, a los pies de Cristo. De ninguna manera, porque el mismo apóstol Pedro en los versos 9 y 10 ha dicho que es el Señor quien nos escogió, que es el Señor quien nos libertó de las tinieblas
para venir a su luz admirable. Entonces, cuando nosotros volvemos al pastor y supervisor de nuestras almas, es porque Cristo ya nos ha encontrado. Amén. Es porque Cristo ya nos ha hecho nacer de nuevo, y por esa razón nosotros venimos al pastor y guardián de nuestras almas. También el apóstol Pedro, más adelante en el capítulo 5, nosotros vamos a ver cómo vuelve y trata a este tema y describe a Jesús como el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores. Entonces es obvio que el apóstol Pedro está haciendo referencia a esas enseñanzas que había recibido directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando él había dicho, cuando él les había hablado a sus discípulos: yo soy el buen pastor. Amén. Entonces Pedro implícitamente aplica el concepto de pastor y oveja a esa comunidad de creyentes. ¿Cuál es la comunidad de creyentes? La iglesia. La iglesia. Cristo Jesús es el supervisor de la iglesia, y así como el pastor cuida de cada una de las ovejas del rebaño, del mismo modo Jesús cuida de cada miembro de la iglesia. Jesús es el ejemplo de sus seguidores espirituales. Él sufrió y murió por su pueblo, y él guarda cuidadosamente a su iglesia. Ahora, el asunto que debemos de hacer, el asunto que tenemos que hacer nuestra pregunta: ¿soy yo oveja o chivo o cabra? Porque estamos hablando de ovejas, ¿verdad? La que necesita ese cuidado especial, la que acude a la voz de su pastor. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Muchas veces hay personas que están siendo pastoreadas y usted ve que están siempre en los montes cabildeando, sencillamente porque no son ovejas, son cabras, son chivos, son ovejas, pero no son ovejas. Entonces siempre debemos de hacernos esa pregunta: ¿soy yo oveja? ¿Estoy respondiendo al llamado del buen pastor? ¿Estoy yo respondiendo al llamado del buen pastor? ¿Estoy acudiendo a su llamado? ¿Estoy comiendo del buen pastor que ha servido mi buen pastor? Nosotros podemos ver en estas escrituras, mis hermanos, que el Evangelio de Cristo ofrece alivio a toda aquella persona que está esclavizada por el pecado, a toda aquella persona que está dispuesta a escuchar en fe, en arrepentimiento, responder a ese Evangelio. Estas palabras también nos dicen que nosotros hemos sido librados de todos nuestros pecados. Hemos sido librados y se nos ha dado también el privilegio de sufrir por Cristo. Hemos aprendido, mis hermanos, que Cristo quiebra las cadenas del pecado que amarran a esa persona que está oprimida, a ese ofensor, a ese criminal sexual, a ese drogadicto, a ese alcohólico, a ese jugador empedernido, a ese asesino, a ese ladrón, a ese mentiroso. Cristo libera al pecador de la servidumbre del pecado. Pero en cambio se nos dice que nosotros debemos de morir al pecado, y que debemos de vivir para la justicia. Debemos de consagrar nuestra vida por completo al Señor. Nosotros tenemos el caso del apóstol Pablo. Antes de ser convertido por el Señor, él trató de destruir la iglesia. Él estuvo allí, como nosotros podemos ver en el capítulo 8 de Hechos. Él estuvo allí consintiendo la muerte del inocente Esteban. Evidentemente, el Espíritu Santo comenzó a tratar con su vida al ver que este hombre, en vez de maldecir la actitud de los que le apedreaban, él solamente dijo: Padre, perdónalo, y encomendó su alma al Señor. Quizás allí Dios comenzó a tratar, es una inferencia que yo estoy haciendo. Lo cierto es que llegó un momento en el camino cuando ya no pudo resistir a ese llamado, y así solamente pudo decir, luego de tener esa manifestación del Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces esa es la invitación que Dios nos llama a hacer cada uno de nosotros. Si no hemos sido responsables de nuestro llamado a ser ovejas, a escuchar la voz de Dios, a acudir a su llamado,
Si no hemos sido responsables a responder cuando Él nos ha salido a buscar, entonces este es el tiempo, este es el momento en que el Señor nos invita a que nosotros podamos acudir a Él, al supremo pastor y guardián de nuestras almas, como nosotros vemos en esa última parte de este capítulo 2, de este versículo 25. El Señor nos dé esa gracia, mis hermanos, para nosotros acudir a Él, y así podamos decir, como dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Que Dios nos dé su gracia, mis hermanos, que de este lugar podamos salir diciendo afirmativamente que somos ovejas, y que si fuimos chivos o cabras en tiempos pasados, ya no lo seremos más, porque la gracia de Dios es más que suficiente a nuestras vidas. Estemos de pie y oremos al Señor.